Gracias, Lazo Camati, Meteo. Hola, hola, buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. La Premium. Gracias por estar por acá en tiempo, en forma a sus rostros y a sus corazones. Estamos ya por iniciar esta gran charla magna. El abuelo Noé Campos, ya teníamos esperada, muy, muy esperada esta gran clase maestra. Y ahora, pues que ya se conecte, pues, o más bien que ya prendamos la cámara, iniciamos. Les invito a que apaguen sus micrófonos para que no tengamos tanta interferencia. Vamos a dejar, Ariela, te voy a hacer coanfitriona, ¿vale? Vamos a dejar a coanfitriona a Ariela y pues ya está entrando las demás personas. Pues para no demorar más, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Quienes no conozcan este espacio virtual, les damos la más calurosa bienvenida. Este grupo es el grupo del Protocolo Q, el grupo de maestría y doctorado en acompañamiento terapéutico con medicinas ancestrales y enteógenos, en donde pues afortunadamente estamos con muchos, bendiciones de conocer y de invitar a estas grandes personas, grandes maestras y grandes maestros, como hoy mismo que tenemos a el abuelo Noé Campos, que es un, pues, gran abuelo, amigo, y que ahora ya también, con todo el camino que ha recorrido, que ha sido, pues, punta de lanza de muchas personas, de varias generaciones, ahora afortunadamente se vuelve parte del cuerpo docente, se vuelve parte de las personas que estamos configurando este gran sueño de avanzar hacia lo que denominamos la profesionalización pues del acompañamiento terapéutico de las medicinas, ¿no? Muchas de ustedes y muchos de ustedes ya habrán recorrido este camino y saben pues diferentes paradojas y diferentes conflictos que se pueden llegar a encontrar en este camino. Y justo en este grupo nos estamos buscando afrontar y avanzar a encontrar soluciones para cada una de estas situaciones en la medicina tradicional ancestral y también desde la psicología, también desde las neurociencias, también desde pues las perspectivas un poco más modernas de la medicina alópata, que pues afortunadamente el día de hoy con el abuelo Noé vamos a recorrer un gran camino en pues la medicina tradicional ancestral, ¿no? Entonces, pues sin más, quisiera agradecer al abuelo Noé que está por acá ya conectado. Si nos Hola, escucha, hola, buenas noches. muy buenas noches, abuelo. Muchas gracias, Ometeo Tlazocamati, por sus rostros y sus corazones y por compartirnos la palabra. Un honor verdadero. Y pues no quiero pues perder más tiempo, ¿no? Sino más bien que nos compartas y nos empieza a comportar un poquito, quizá una presentación antes de comenzar tu intervención más amplia. No sé si quisieras compartirnos un poco de ti y ya pues abrimos un poco más el camino. ¿Qué tal? Claro que sí, muchas gracias, mi querido Oscar. Gracias por la invitación, de verdad, a ti y a Ecosistemas por hacer este proyecto, por impulsar el trabajo de la academia y de la tradición indígena juntos, haciendo una mancuerna para poder, sobre todo, entender y sentipensar la tradición indígena. Gracias por el esfuerzo que haces tú y tu gente. Pues me presento para la mayoría de los que están presentes, algunos ya me conocen, quienes no me conocen, yo soy Noé Campos Yogualtoshli, me dicen abuelo conejo, es el grado en la tradición que tenemos, porque de acuerdo a los años que tienes de trabajo, eres considerado abuelo, no tanto por la edad, que también por la edad ya estoy cerca, ¿no? De la abuelez. Tengo 33 años de médico tradicional.
En julio cumplo los 34 años de médico tradicional. Soy nahua de Texcoco y mi trabajo como médico tradicional me ha permitido profundizar en la herbolaria, en los masajes tradicionales y principalmente en las armonizaciones o las nosologías culturales, las enfermedades culturales. Nosotros pensamos que hay una gran oportunidad de posibilidad de profundizar y cientificar toda la práctica de la medicina tradicional indígena, y entonces me dediqué a eso desde la academia. Estudié el diplomado en medicina tradicional en la Universidad Autónoma Chapingo y luego me quedé ahí como maestro, 12 años, ¿no? 12 años trabajando ahí como maestro. Cuando llegué, pues lo que necesitaba era el papel y en realidad pues aprendí más y me quedé como maestro. Después entré a la maestría en estudios mesoamericanos en la UNAM para comprender un poco lo que tiene que ver con la historia escrita, lo que tiene que ver con la etnografía, y profundicé un poco en ello. Mi formación académica es de abogado penalista en la Universidad Autónoma Metropolitana, con una máster, una maestría en Derecho Indígena en España, en la Universidad Carlos III de Madrid, y tuve que estudiar Derecho Indígena en España porque en México no había. Y después de eso terminé, les digo, la maestría en la UNAM, y ahorita estamos buscando el doctorado. Es decir, soy danzante del sol, hago ofrendas, hago ayuno, danzo descalzo, danzo para el sol, danzo para la madre tierra, y en estos momentos he hecho mis oraciones por el agua. Pero además de ello, también estoy clavado, metido de lleno a la academia, que es lo importante. Y quiero compartirles justamente eso el día de hoy, lo que significa el cuerpo, lo que significa la persona. Cada uno de ustedes está interesado en este tipo de procesos, cada uno de ustedes lleva su propio camino como terapeuta o como estudiante o como simpatizante de estas prácticas tradicionales ancestrales. Quiero presentarles a mi compañera, mi hija y compañera eterna, la maestra Hola. Suheili Getsemaní Xochitlicue, Hola, mucho Gracias, gusto. Ángel, Ajá, gracias por estar gracias, acá. que anda gracias, por acá abuelo. siempre acompañándome. Mucho Ella gusto. es la jefa de la danza de la luna de este año 2024 en el Calpullo Metlanesi. Le toca su primer jefatura de danza de la luna y acá anda también. Bien, entonces, si me permiten, vamos a presentar la pantalla, ¿verdad, Oscar? Sí, por favor, ya tienes Muy el bien, permiso de coanfitrión. gracias. Mm, ahí ya la ven, ¿verdad? Sí. Aún no se amplía, ¿cierto? Ujú. A ver, ahorita. Ujú, no se amplió. No. Ah, aquí está. Ahí está, ahora sí. Bien, nosotros debemos entender que el cuerpo y la persona se constituyen poco a poco. Es decir, no nacemos ya con el cuerpo y con la persona constituidos. Esta es la mirada indígena, esta es la visión indígena. Para que nosotros entendamos nuestras terapias, tendremos que entender esto. Las terapias tradicionales que pudiéramos emprender acompañados de la medicina sagrada, que serían los hongos, el peyote, en el caso de México, o la ayahuasca, en el caso del Centro y Sudamérica, tendría que ver con entender cuál es el origen, cuál es la génesis nativa, la exégesis nativa, es decir, la idea, el sentipensar de donde hacen estas prácticas tradicionales. Luego entonces, si nosotros queremos ir más allá, debemos desaprender un poco. ¿A qué me refiero con desaprender? Nosotros estaríamos pensando que el cuerpo es una sola unidad. De hecho, hay una palabra que le llama individuo, ¿no? Hacia el cuerpo, hacia la persona. El individuo es indiviso, se contempla como algo que no se divide. Sin embargo, para nosotros sí se puede dividir, para nosotros sí puede haber esta división. Entonces ya hay una primera diferencia entre ver el cuerpo como la manera occidental, como un todo, o como la manera indígena,
como un conjunto. Un todo es una sola pieza, un conjunto son diferentes piezas. ¿A qué me refiero con esto? Que el cuerpo se puede dividir en almas. No tenemos una sola alma. Ahora le llamo alma, pero en náhuatl se dice tonali o animatzin, que es la palabra hecha entre el español y el náhuatl, animatzin, es decir, un ánima. Ánima viene de anima, que significa que está animado, que está vivo. Eso es el alma. ¿Quema? Alma es lo que está vivo, lo que tiene vida. Entonces, alma o ánima es estar de buen ánimo, es estar feliz, es estar vivo. Estás desanimado, es decir, no tienes vida, no estás feliz. Entonces, esta ánima se desarmoniza. Debemos entender entonces que si alguien está enfermo es porque su alma no está armonizada. Pero hablando de un alma, como en la religión católica o judeocristiana, si hablamos desde la noción, desde la cosmopercepción indígena, entonces estaríamos pensando, ajá, que esta parte se puede dividir en tres almas. La primera, que es la mente. Ahí están los pensamientos e ideas. Pensamientos tiene que ver con el razonamiento. Por ejemplo, lo que están haciendo ahorita al escucharme. ¿Qué está diciendo el abuelo conejo? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? Suena interesante. Ese es el pensamiento. Y el razonamiento tendría que ver con analizar lo que están pensando. Esa es una parte del tonal, es decir, de la mente. La segunda parte de la mente tiene que ver con la idea, con la creación, es decir, su propia posibilidad de ser creadores, de innovar, como le llaman ahora, de ser emprendedores, ¿no? Tengo una idea, la voy a llevar a cabo, la voy a realizar. Entonces, ideas y creaciones es una parte. Pensamiento y razones son otra. Ajá. Estas dos formas juegan en el tonal, es decir, en la cabeza. Es la primera alma que tenemos y es la que más se afecta cuando emocionalmente y psicológicamente estamos enfermos. Ujú. Es decir, nos desarmonizamos. Lo que necesitamos, lo que queremos o lo que debemos buscar es necesariamente la armonía entre, entre lo que tiene que ver con lo que sientes, ajá, y lo que piensas. Entonces basamos ahora la atención en la segunda ánima, la segunda alma que está en el corazón. Y esta tiene el nombre de Teyolía, Teyolía, corazón. Y ahí tenemos emociones y sentimientos. Los sentimientos son un constructo por las relaciones que tenemos. Las emociones son reacciones sin construirse. Un sentimiento se da por la relación con otra persona, con un lugar, con una actividad, ¿no? Me gusta mi trabajo, me hace feliz mi trabajo. Eso es un sentimiento. Una emoción es, me subieron el sueldo, me acaban de correr. Esas son emociones. Sentimientos entonces los construimos de acuerdo a las relaciones. Las emociones son reacciones a nuestras relaciones. Entonces, todo lo que está en el corazón puede ser también afectado o afectar a su vez al tonal, que es la mente. Esa es la segunda entidad anímica o la segunda alma. La tercera alma que nosotros entendemos es la que está en el hígado, en el ijillot, se dice en náhuatl. Ajá. Y ahí tenemos pasiones y frustraciones. Las pasiones es aquello que nos mueve, es el motor de nuestra vida. Las frustraciones es cuando no logramos esa pasión. A mí me apasiona jugar fútbol, pero me lastimé la rodilla. Entonces me frustro. A mí me apasiona caminar en la montaña, ir a la playa, pero no tengo los recursos para viajar en este momento. Entonces tengo que equilibrar mis pasiones y mis frustraciones. Y si no logro equilibrarlas, me enfermo. Entonces, las enfermedades o nosologías que tienen que ver con la psicología están conectadas con estas tres entidades anímicas o tres almas. Y las tres se salen, es decir, se van del cuerpo.
Esa es la noción o la explicación que damos en las comunidades indígenas, pero no es que se salgan como tal, se desconectan, no perciben. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes son felices, se nota en la cara. Si ustedes no son felices, lo que sucede es que también lo dice el rostro. Si ustedes se enojan, se queda aquí una marquita en la entreceja o aquí en la cara y dicen, ay, qué cara de fuchi traes. O bien se hacen las patitas de gallo porque te ríes demasiado. Ajá. Cuando te espantas te puede dar un paro cardíaco. Cuando de plano te deprimes, pero de verdad una depresión profunda, no te sabe la comida. La canción que antes disfrutabas ahora ni siquiera la pelas. Nada te gusta. No tienes buen olfato, no tienes buen oído. La sopa no te sabe igual. Entonces desconectas tus sentidos. La depresión evita que tengas contacto con el mundo exterior y tus tres entidades anímicas no permiten que trabajes. La depresión es la causa de deserción laboral o de incapacidad laboral número uno en Europa. Imagínense eso. Si entendiéramos estas tres entidades anímicas y las atendemos como debe, acompañados, por ejemplo, repito, del hongo o del peyote, en el caso nuestro como mexicanos, o de la ayahuasca en el caso sur, nosotros lo que podríamos hacer sería, de alguna manera, acompañar. El hongo y el peyote vulneran estos sentidos, los bloquean. Por eso de repente cuando probamos un poco de hongo nos sentimos como mareados, como borrachos. O cuando probamos peyote nos sentimos eufóricos y no nos damos cuenta que estamos cansados, no nos damos cuenta de otro porque está bloqueado el sentido. Tenemos 8 sentidos, no 5 como dicen en la escuela, 8 sentidos desarrollados, pero se dice que tenemos 33 en total. Esto lo dicen, por ejemplo, en algunas órdenes esotéricas, en algunas órdenes místicas, donde se han llevado estudios avanzados en torno a esta posibilidad de reconocer la realidad desde fuera de nuestro cuerpo. Hay una película que me gusta muchísimo que se llama Ratatouille. ¿Sí la han visto? De una ratita que es un chef y demás. En la última escena, cuando le hacen el examen, hay un observador, un catador de la comida que se llama ego, justamente, que tiene que ver con el ego. Cuando él prueba la comida, se remonta a la infancia, es decir, sus sentidos conectan con su estado emocional y la comida lo regresa a un estado de quietud y paz que había perdido. Entonces el gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto, el sentido auditivo, el sentido del equilibrio que está en la oreja, el sentido de orientación, que es la visión periférica, ujú, y el sentido de la vibración, que es cuando te hacen así y de repente sientes como que se te eriza la piel. Todos estos 8 sentidos se activan emocionalmente y se bloquean cuando estamos en peligro, cuando una persona nos va a dejar, que nos dice, tenemos que hablar. En cuanto tu pareja te dice, tenemos que hablar, no sé si les ha pasado a ustedes. Se siente horrible. No sé quién. A ver, levante la mano. ¿Quién le ha dicho a su pareja? Tenemos que hablar. Es horrible. Es horrible. Eso es bloquear los sentidos. Entonces, estas entidades se salen del cuerpo, se bloquean y dicen, no, no, no escuches eso. ¿No? Para poderlos conectar, podemos utilizar el hongo o el peyote para bloquear los sentidos y en ese sentido bloqueamos los 8 y nos obligamos a desarrollar los demás. Ese es el secreto. Si ustedes viajan en metro o en el metrobús, se darán cuenta que cuando sube una persona que es débil visual, una persona ciega, no se tropieza tanto como otro que sí puede ver supuestamente. La persona que es ciega entra a su casa, sabe dónde están las llaves, dónde está la mesa, dónde está la silla y no tropieza porque tiene un sentido de orientación superior al nuestro.
sentido de orientación. Es el séptimo sentido. ¿Sí me explico? Entonces, en esta forma, podemos bloquear los demás sentidos y nos vamos a obligar a desarrollar los otros. Eso es lo que hace el hongo, eso es lo que hace el peyote en realidad. Nos bloquean y entonces desarrollamos los demás y por eso tenemos mejor percepción, mejor entendimiento, mejor claridad y por supuesto más mensajes en torno a nuestra realidad. ¿Qué es lo que nosotros le llamamos? Pues es que me habló el peyote y me dijo y me mostró Me me dio el mandó, mensaje, me mandó el me mandó mensaje. mensaje, ¿no? Me contactó. Y eso es un poco lo que estamos ahí viendo. Para poder explicarlo, tengo aquí la gráfica. No sé si se alcanza a ver completa. Sí, se alcanza a ver completa. Perfecto. Voy a minimizar mi pantalla. Me gusta verlos, pero de momento voy a... Ahí está. Del lado izquierdo tenemos el cuerpo occidental y del lado derecho tenemos el cuerpo náhuatl. Hay que hacer esta constante de la noción, contraste, perdón, de la noción del cuerpo. El cuerpo occidental dice que está dado, que nos lo dio Dios. El cuerpo náhuatl dice que no, que nosotros lo construimos junto con Dios. Es decir, en el caso izquierdo, Jehová, Yahvé, Buda y demás. En el caso derecho, Ometecutli, Omecihuat, Tonacatecutli, Tonacacihuat, ¿no? Entonces, cada una de estas entidades nos ayuda a nosotros a construir el cuerpo. Para el caso occidental, ya está construido. Ya te lo dio Dios, Dios se lo dio así y ya naciste con él. Nosotros haríamos esta diferencia. Hay cuerpos diferenciados de otros cuerpos para los occidentales. Es decir, mi cuerpo es diferente al tuyo y entonces soy individuo y tú eres individuo y no tenemos nada que ver. Eso es en el occidente. Entonces eso separa las relaciones, rompe las relaciones. Si yo digo, es que este es mi cuerpo, mi decisión. Y aquí mi hija dice, es mi cuerpo, mi decisión. Y entonces ya no hay mi cuerpo. Entonces ya la cuerpa de mi hija y el cuerpo de yo ya están divididos. Y no es verdad para la noción agua. ¿Por qué? Porque si yo la abrazo así como lo estoy haciendo ahorita, ya influí en su cuerpo. Y si le hago así, ya pasó. Es como yo. Ya se suelta a llorar o se suelta a reír. Es decir, no estamos diferenciados, estamos conectados. Acá en la noción agua dice cuerpos relacionales, devenir del cuerpo en persona. Es decir, no somos individuales, no somos indivisos. Vamos a construir la persona desde nuestras relaciones. Yo soy persona mientras y siempre y cuando me relacione con ustedes. Si no, solamente soy un ente, un espíritu. Y eso es algo que nos puede diferenciar, por ejemplo, de alguien que tiene síndrome de Down o alguien que tiene, les repito, depresión, alcoholismo, drogadicción, neurosis. No están siendo personas, no se están relacionando. Por eso, cuando metemos a alguien a un anexo o a un hospital psiquiátrico, no le estamos ayudando del todo desde la mirada indígena. El acompañamiento con nuestros enfermos, el acompañamiento con nuestros seres queridos, es volverlos a sentirse personas. Relacionarnos con ellos los sana, los cura. Del lado izquierdo, el cuerpo occidental dice es la unidad corporal, indivisible. El alma está circunscrita al cuerpo, es decir, el alma está dentro del cuerpo y no se sale. Ahí está el alma, no se sale para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros morimos, el alma se seca y se queda ahí. Pero entonces ya está traicionando a su propio origen, a su propia etimología de la palabra. Ánima, estar animado, estar vivo. Entonces no puedes estar vivo si tu cuerpo está muerto. Cuando tú mueres, el alma también muere. Y esto es contrario a lo que dice la religión judeocristiana, católicos, cristianos, evangelistas, bautistas, de que el alma es eterna. No, lo que es eterno es el espíritu. Y lo vamos a ver más adelante. Del lado derecho dice que el cuerpo es dividido, divisible, es dividuo y además es extensivo. Nos extendemos. ¿Quién de ustedes no ha pensado alguna vez en alguien
y en ese momento le llama por teléfono o en ese momento le llega el WhatsApp. Estaba pensando en ti, justo te iba a llamar. Anoche soñé contigo, ¿no? Entonces, tu energía, tu ánima, tu tonal, tu teyolía o tu hijillo se van con esa persona. Tu pasión o tu frustración, tus sentimientos o tus emociones, tus pensamientos o tus ideas están con esa persona. Y entonces tú puedes extenderte. Ujú. ¿Qué es lo que le pasa a las madres mexicanas? Ay, se me atora la comida, es que mi hijo tiene hambre. Eso se decía en mi época, no sé si se diga todavía en la época de ustedes. Ya estoy viejo yo también. Entonces, ya, ay, que quiero ver a alguien. Ahí está. Entonces, nosotros nos extendemos. Ujú. Ahorita estamos haciendo esa conexión de extensividad, no solamente por el Internet, sino por lo que estoy diciendo. Lo que ahorita ustedes están escuchando les hace sentido, les mueve y dicen, ah, a huevo, con razón. Ay, perdón, a huehuet, como se dice en náhuatl. Entonces, el alma es desprendible, se nos va y se nos va con buena medida de manera involuntaria. Ahora, he puesto ejemplos porque estamos hablando de terapeutas y estamos hablando de terapias, pero también pueden ser ejemplos positivos, es decir, se va con mi amor, con la buena fortuna, con la alegría de que se va. Y entonces voy caminando en el metro, repito, en el metrobús, y de repente, ay, huele a ti, huele a mi mujer, dice un amigo, ¿no? Me recuerda a mi mamá, y hueles el cafecito, o hueles la sopita, o los frijolitos, ¿no? Y ya se te antoja la tortillita que huele a brasas, y le pones frijolitos con sal, y le entras al taco. Gastas el hizo agua a la boca, ¿verdad? ¿Vieron cómo se expande el alma? ¿A ustedes se les antojó ese taquito de frijolitos con salecita? Y además la tortilla calentadita en las brasas, o sea. Eso es la extensión del alma y se desprende y se divide en estas tres almas. Del lado izquierdo, regresamos al cuerpo occidental, es lo que ya está formado, ¿no? Nacimos cuerpo, nacimos hombres, nacimos mujeres. Y ahora en 2024 sabemos que eso es una mentira absoluta. Ya hay no binarios y esto ya es un caos y destrucción. Ya no soy hombre, ya no soy mujer, soy un no binario. Entonces, hay una persona, creo que se sentía jaguar o elefante, ¿se acuerdan de ella? ¿Supieron de esta persona? Que incluso hizo una demanda en derechos animales porque quería que la ley la reconociera como animal, como una persona jirafa humana o jaguar humana, algo así, de Centroamérica ella. Y había un perro también en Europa, una persona perro Ah, también. sí, exacto, sí. Sí, se me había olvidado ese caso. Entonces, estos casos son justamente lo que estoy diciendo desde la mirada náhuatl. Imagínense, 500 años antes de que tuviéramos contacto con ellos, ¿no? Ya teníamos nosotros esta idea, ¿no? No está formado el cuerpo. Cuando nacemos, no nacemos con dientes, para empezar. No nacemos con dientes. Los formamos de acuerdo a cómo vamos mamando y masticando la papilla y después ya la sopita y después ya la carnita, primeramente en las comunidades indígenas, por supuesto, la tortilla, ¿no? La tortilla sopeadita en el caldo de los frijoles. Y eso hace que al masticar fortalezcas los músculos que están en la mandíbula y en las encías. Y esos músculos, al ponerse fuertes, al ejercitarse, empujan los dientes porque los dientes están ahí, pero empiezan a salir porque los músculos los aprietan y los sacan. Y luego los vuelven a apretar para tirarlos, que son supuestamente de leche, y que nacen los chidos. Ujú. Entonces vamos formándonos. Los genitales tampoco se forman, los vamos formando poco a poco, de acuerdo al carácter, al temperamento y a la personalidad con las que nos vamos desarrollando. Y entonces hay niñas que a los 9 años ya están menstruando. En mi época, repito, cuando todavía había niñas en blanco y negro, menstruaban a los 15 años, a los 14, ahora ya desde los 9.
han ido evolucionando los desarrollos de los cuerpos. Además, por supuesto, también tiene mucho que ver la alimentación, los conservadores y todo este rollo de los químicos que hay, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que hay que construir el cuerpo y lo vamos construyendo poco a poco. Les decía, con el temperamento, con el carácter y con la personalidad. ¿Qué es el temperamento? Es con lo que nosotros nacemos. De acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, la hora, mes y día, Venus, Marte, Júpiter, el Sol, la Luna están en cierta posición y eso influye en la formación de nuestro cuerpo. Si alguien de ustedes nace en luna llena, la luna absorbe el agua por la fuerza de gravedad. La luna llena genera la marea alta y la marea baja en el mar cuando hay luna nueva o luna llena. Ujú. Entonces, imagínense que nacen en luna llena, son hipersensibles porque se desarrollan malos sentidos, olfato, gusto, tacto, oído y demás. Entonces, su carácter va a tener la experiencia de ejercer ese temperamento. Naces con el temperamento. Al relacionarte con otros niños, formas tu carácter. Te fue bien, te quitaron tus canicas, te quitaron tu torta en el recreo, te quitaron a la novia, entonces vas formando tu carácter. Desde tu temperamento con el que naces, tu carácter se va con las relaciones interpersonales y además al final la personalidad, que es algo que tú inventas. No naces con ello, ni tiene que ver con tus experiencias de vida, como el carácter. Mi experiencia fue desastrosa, me quitaron mis canicas todo el tiempo, me hicieron bullying en la primaria, mi carácter se formó así, como hijo del bullying, ¿no? Pero la personalidad es la que nosotros nos inventamos. ¿Cómo quiero que la gente me vea? Y eso también modifica mi cuerpo. Pongo un ejemplo que siempre tuve con una paciente que desde los 11 años, esta mujercita, niña, a los 11 años, tenía los senos muy grandes, muy, muy grandes, y le daba pena. Esto obviamente provocó abuso sexual en algunos compañeros de la primaria, con algunos maestros de la primaria, y ella empezó a ensanchar sus espaldas, su hombro, sus omóplatos, y entonces tuvo un cuerpo de hombre. Y con ello ensanchó su espalda y escondió, así como estoy en esta posición, sus senos para evitar ser tocada, para evitar ser abusada sexualmente. Y con esto se desarrolló. No tuvo relaciones sexuales hasta los 35 años, no tuvo novio hasta los 35 años, se bloqueó y modificó su estructura ósea y su estructura muscular para poder estar a salvo. Las relaciones modifican nuestro cuerpo. Debemos entender entonces eso también. No nacemos con el cuerpo, por lo mismo entonces no nacemos persona. La persona la vamos desarrollando. Son constructos, son componentes anímicos que se construyen. No nacemos pensando así como estamos pensando en este momento. Desarrollamos los pensamientos y las ideas, las razones, conforme vamos avanzando en nuestra cotidianidad. Esto forma una persona, la persona que ustedes van a ser de aquí adelante. Esto es lo que se construye el cuerpo y después deviene o termina en la persona. El cuerpo que ustedes construyan les va a dar la persona que ustedes sean. ¿Cómo se construye el cuerpo? Con pensamientos, con ideas, con sentimientos, con emociones, con pasiones y con frustraciones. Con esos 6 elementos, pensamientos e ideas en la mente, tonal. Sentimientos y emociones en el corazón, y hiyot. Y pasiones y frustraciones en el hígado. Teyolía. Sí, perdón, teyolía en el corazón y hiyot en el hígado. Quema. El último punto dice aquí, lo dado del lado izquierdo, tengo un cuerpo. Lo creado del lado derecho, los nahuas, creo, construyo mi cuerpo. Si nosotros entendemos esta parte, podremos atacar muy bien cualquier problema emocional que tenga nuestro paciente o incluso fisiológico o incluso orgánico. Cualquier enfermedad podemos atenderla con esta posibilidad. Cuando nosotros comprendemos esto,
podemos atacar directo a lo que es el origen de la enfermedad. El cuerpo se está formando así, el cuerpo está terminando así. Por lo mismo, debemos curarlo así. Hasta aquí hago una pequeña pausa, mi querido Oscar, para que haya preguntas y respuestas. O Mateo. Mateo Tlazocamati, abuelo, qué increíbles temas. Creo que son, y bueno, tendremos muchas otras charlas al respecto porque la profundidad de cada una de estas variables es ilimitada, ¿cierto? Sí quisiera abrir espacio también a la gente. Tenemos ahorita 42 participantes en la charla. Muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones por darse el tiempo de escuchar estas grandes enseñanzas que muchas de ellas no están en los libros, ¿a poco no? Y eso es el objetivo, que estemos en este espacio, que tengamos estos conocimientos que vienen de fuentes pues muy antiguas y que ahora el abuelo nos ayuda, ¿no? Pues bueno, abuelo, pues también me encantaría saber cómo en el camino de la tradición, cuáles son las prácticas, las costumbres, ¿no? Que han ayudado a lo que ahora le llamamos terapia, ¿no? Porque antes, lo que yo tengo entendido, y corrígeme, que pues no era tanto terapia, ¿no? Era, pues es que antes no existía la psicología, ¿no? No, o sea, es un invento posmoderno, ¿no? Después de, y eso que yo soy psicólogo, no me maten los psicólogos, mis colegas. ¿Sí? Pero pues la realidad es que la psicología se inventó en los finales del siglo XIX, ¿no? Siglo XVIII, entonces, pues y retoma una gran variedad de los conocimientos antiguos. ¿Cómo lo has visto tú en tu camino y en tu conocimiento? Justamente tiene que ver con estas entidades anímicas. Están descritas en uno de los códices que, este, que están en el códice nuptal, donde se desprenden estas tres entidades anímicas. ¿Qué es lo que pasa, Banda? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en la época prehispánica, precuautémica o precolombina, cualquiera de las tres, para no ser etnocentrista o eurocentrista, eh, podemos distinguir previo a este contacto cultural la observación de los cuerpos y la observación de las personas. Está basado evidentemente en una ciencia empírica. Cuando esto lo desarrollamos a lo largo de las terapias de los años, entendemos que la mente, ujú, que el cuerpo y que las emociones tienen una cabida en el cuerpo, en la existencia. Y que si no están en armonía, se desfasan. Eso podría ser el símil de la psicología de hace 500 años. La observación de estas tres entidades anémicas. Y se plasmaron en el códice. El códice no lo tengo aquí a la mano de momento, pero les voy a pasar la bibliografía y ahí la pueden checar. Ahorita se las dicto. Lo que estoy diciendo es que todo tiene que ver con las relaciones. Todo son relaciones, todo es relacional. Hay un vínculo, hay una conexión, hay un entendimiento con algo o con alguien. Y es a través de pensamientos o ideas, emociones o sentimientos, pasiones o frustraciones. Es decir, si yo estoy con alguien aquí, ahorita, de los 43 que somos, a alguno le puedo caer mal o a alguno no le gusta lo que estoy diciendo, hay una frustración. Si a los 42 que están aquí les caigo bien, hay una pasión. Ujú. Y si esa pasión rinde frutos, habrá un sentimiento. Y si ese sentimiento lo dejan aflorar, habrá una emoción. Y esa emoción les va a llevar a pensar, ¿por qué no conocí al abuelo antes? ¿Dónde puedo volver a ver al abuelo? ¿Cuándo puedo volver a tomar un curso con él? Quiero aprender. Yo tengo ideas que le pueden servir al abuelo. Puedo aportarle al abuelo, enseñarle al abuelo. Y entonces nace los pensamientos y las ideas. Y ya pusiste en juego las tres entidades anémicas. El hígado, Hijillot, el teyolía, corazón, y el tonal, la mente. Y está en los códices.
Ahora bien, lo pasamos 500 años después a las comunidades indígenas. Acá acudimos a las ceremonias en las comunidades indígenas, en los nahuas vivos, no los nahuas de hace 500 años que ya murieron y que son nuestros ancestros y que amamos a nuestros abuelos. No, los vivos, en el 2024, en las comunidades indígenas. Fuimos a la Huasteca. He estado trabajando en la Huasteca los últimos 10 años. Y ahí hay una noción de persona concreta. A los 7 años. Cumple 7 años y ya estás listo para trabajar la milpa. Eres considerado persona. Si no, eres considerado squintly, niño o perrito, cachorro. No es perro en náhuatl, porque perro en náhuatl es chichi. Squintly es cachorro de perro. Es el cachorro perro que rompe tus calcetines, que rompe tus tenis. No sé si alguno ha tenido un cachorrito en su casa alguna vez en su vida. Ese es Squintly. Y hay 3 tipos: Xolo Squintle, Tepe Squintle y Squintly. Entonces, Squintly es el cachorro, es el espíritu del niño juguetón, hasta los 7 años. Después de los 7 años, ya va a la milpa a trabajar, obligatoriamente, niño o niña. O bien se queda a echar tortillas a los 7 años. Y es considerado persona solo hasta los 7 años. En las comunidades indígenas náhuatl del agua azteca, hidalguense y veracruzana, que es donde trabajo. ¿Cuántos de ustedes conocen que aporten a su comunidad a los 30 años? Hay muchos que a los 30 años y no aportan a este país. ¿Sí me explico? Ni a su casa. Ni a su casa, ¿no? No resuelven. Son hombres que no resuelven. Entonces, lo que estamos aquí diciendo es que en estas comunidades vivas, esta noción de persona también aplica al maíz, también aplica al jaguar. Y entonces existe la persona jaguar, la persona serpiente, la persona maíz, la persona frijol. La persona maíz es un niño, se llama Chicomesochil, y le hacen su fiesta. Y le ponen de comer, y le dan su sopita, y le dan su agüita, a veces le dan refresco, a veces le dan aguardiente, y le bailan, y agarran una mazorca de maíz, y le ponen su ropita humana, como una persona humana, y lo cargan, y le bailan, y lo arrullan. A esta ceremonia se le llama Chicomesochil, o el Otlamanalistli, o el costumbre, con él, como si fuera masculino, el costumbre. Y entonces dices, ah, caramba, entonces estoy hablando del cuerpo humano, de la persona humana, pero también hay un cuerpo no humano, o más que humano, y una persona no humana, o más que humana. Y entonces el aire tiene persona, sí. El agua, sí. La montaña, sí. Y entonces ya te expandes. Y la psicología cabe en ese punto, porque es el entendimiento de la mente. ¿Entiendes tu mente? Cuando dices, lo que sabía no es todo. Y entonces te relacionas con el agua, te relacionas con el sol, te relacionas con la luna, empiezas a entender la vida de manera diferente y dices, wow. Pero de verdad, wow. Es un universo. Porque si observamos nuevamente desde una visión occidental para ser más sencillos, más prácticos, y entendemos el método científico occidental, europeo, donde dice que tenemos una hipótesis, una comprobación y una teoría, y hacemos la prueba, A más B igual a C siempre, lo podemos hacer también y funciona. Observemos una planta, el maíz. Crece fuerte porque abajo de él crece la calabaza, que hace humedad. Pero la calabaza se secaría si no tuviera hojas grandes como las del frijol para que le den sombra. Y entonces ya tenemos la triada. El maíz que crece fuerte, el frijol que se rolla en él para hacer sombra y la calabaza que da nutrientes. A eso le llamamos milpa. Es un sistema de alimentación prehispánico que inventaron ellos. Si siembras los tres en el mismo lugar, tienes asegurada la comida todo el año. De verdad.
Inventaron eso nuestros abuelos. Eso es la psicología de los no humanos o de los más que humanos. Y están viviendo en sociedad. Hay una relación entre ellos tres. Hay un vínculo entre ellos tres. Hay normas de conducta entre ellos tres, entre la calabaza, el frijol y el maíz. Hay sentimientos y emociones entre ellos tres. No son exclusivos de nosotros. Piensan, sienten. Olvidemos lo indígena, regresemos al occidente y lo que hemos escuchado últimamente. Tienes una maceta en tu casa, le hablas bien a la plantita y crece y florece. Le hablas mal y se seca. Lo que estoy diciendo no es nuevo. Ya lo sabían. Pero ahora desde hace más de 9.000 años, porque tiene 9.000 años este sistema. 9.000 años de que el maíz es comestible. Imagínense eso. O meter. Teo, gracias, gracias, gracias. Asombrosa, pues sí, descripción del invento de la psicología a través de la naturaleza, que también es conocer esos alquimistas de la naturaleza, ¿no? Para crear la vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un par de preguntas. Suemi pregunta, a mí me gustaría saber si el cuerpo, así como se construye, se puede deconstruir. Sí, por supuesto que sí. De hecho, se va deconstruyendo justamente de la misma forma. Tu mente, si no está armonizada, deja de generar oxitocina y serotonina. Y esto deja de generar colágeno. Y entonces se te empieza a caer el cabello, te empiezan a salir manchitas, ajá. Tus músculos empiezan a secar. Y entonces tu cuerpo empieza a pegarse más al hueso. Y entonces entras en una crisis que desde la emoción te puede empezar a dar, cuando te faltan nutrientes en la sangre, anemia, gracias. Por ejemplo, solo por ejemplo. Casos más fuertes, obviamente diabetes, en un caso de coraje o de enojo. Obviamente el paro cardíaco, ¿no? En el susto, el espanto, ¿no? La parálisis facial, ¿no? Que tiene que ver con emociones no controladas, ¿no? Pues todo esto deconstruye el cuerpo. Sentimientos y emociones de igual manera. Nos vuelven ansiosos, nos vuelven tensos, nos vuelven histéricos. Y entonces la depresión no nada más se manifiesta a través de llanto o falta de animicidad. La depresión también se manifiesta a través de coraje, de enojo. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Está deprimido. No hay nada que lo haga enojar, pero está deprimido porque está frustrado, su pasión no se llevó a cabo, no es feliz. Y entonces por ello, está cambiando su actitud. Y entonces ese enojo le jode el hígado. Desarrolla una vesícula biliar inflamada, hinchada, que puede derramarse y se le derrama la bilis. Entonces destruyes tu cuerpo con la bilis, ¿no? Y entonces se contamina todo el sistema digestivo y por supuesto no desarrollas, no desprendes, ay, se me olvidó la palabra, cuando transformas las moléculas, El metabolismo. metabolizas, no metabolizas el azúcar y entonces viene la diabetes y entonces viene la retención de líquidos y caos y destrucción. Sí, definitivamente. Esa es la respuesta. Excelente, muchas gracias. Em, ¿Y cómo lo podemos construir otra vez? La gente que atraviesa esos procesos, ¿qué hacemos para poder construirlo después de esa deconstrucción? Muy bien. Hablaba un poco de estos reinos de las personas, ¿no? Personas humanas y personas no humanas. No están separados. Es decir, personas humanas se relacionan con personas humanas. Sí, pero no solamente. Personas humanas se relacionan con personas no humanas. La relación que tenemos nosotros con el maíz nos da la fuerza, nos alimenta. La relación que tenemos con el maguey nos da la alegría a través del aguamiel. Se llama aguamiel, imagínate eso. Mayagüel, con el pulque, mantuvo este pueblo muchos años, por eso es una diosa.
Mayagüel. Ujú. La alimentación es la base para poder reconstruir el cuerpo. La reconstrucción de las tres entidades anímicas, de la mente, del corazón y del hígado, a través del temazcal. En el temazcal, con la oscuridad y con el silencio y con el calor del temazcal, aíslas los sentidos. Y entonces solo quedas tú. Un buen guía de temazcal va a permitir que conectes las tres entidades anímicas y empieces a regenerarte. La tercera forma, ya sea la alimentación, el temazcal, que no funcionen o que podamos reforzar, sería la ingesta de peyote o de hongos. Peyote es solar, es diurno. Los hongos son lunares, son nocturnos. Si vamos a trabajar mente y emociones, hongos. Si vamos a trabajar emociones e hígado, peyote. Vamos a activarnos. Es como una laborterapia o terapia ocupacional. Pero si tenemos un problema de emociones o de pensamientos, que no nos aceptamos o no aceptamos la realidad y la estamos bloqueando, ya sea alcoholismo o drogadicción, hongos, porque es la noche, es la oscuridad, es el Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, la oscuridad que nos lleva a la luz, el tocar fondo para poder salir adelante. Ese es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es ese oscuro que está todo el tiempo ahí atrás de la luz, pero que sin él no hay luz. Quetzalcóatl es la luz, pero no sirve de nada prender una lámpara a las 12 del día. No alumbra nada porque todo está alumbrado. Tezcatlipoca es la razón por la cual existe Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no sería nada sin Tezca, de verdad. Son complementos, son opuestos complementarios. Tezcatlipoca es la oscuridad que cada uno de ustedes tiene en su propia vida, en sus emociones, como terapeutas o como pacientes. Entender su Tezcatlipoca es entender su oscuridad y desde ahí salir. No esperarse a que esa oscuridad se ilumine sola. Y tampoco como terapeutas esperarse a que estén iluminados para iluminar a alguien más. Esa es una mirada occidental muy errónea para mi gusto. Esa frase que dice de, no puedo curar a alguien si yo no estoy sano. No, pues no, ¿cuándo vas a estar sano? Los que estamos aquí 45 ya, ¿quién está sano realmente? Pero sano que diga, no, el primero que diga que está sano es el primero que no lo está, de entrada. Ya si dijeron que están sanos son los más enfermos, porque están negando este proceso, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Tenemos otra pregunta. Dice Jorge Brito, a mí me gustaría saber un poco sobre la mollera. ¿Cuál es su función? ¿Por qué a veces los niños pueden nacer con mollera sumida? Y también se relacionaría con la conexión del hombre con el mundo superior. Ok, bien, interesante pregunta, me gustó. De entrada, no hay un mundo superior en las tradiciones indígenas. Esta idea de un mundo superior es un poquito más occidental, incluso yo diría un poquito más New Age, muy nueva era, que hay algo superior y que hay algo inferior, ¿no? Para nosotros no es lineal, no es arriba y es abajo, o adelante o atrás, es cíclico, ¿no? Es cíclico. No sé si están viendo cómo muevo las manos. Es decir, no las muevo ni para adelante, ni para arriba, ni para abajo. Es arriba, abajo, adelante y atrás al mismo tiempo. Entonces, no hay un nivel superior y un nivel inferior, ¿no? Es decir, está todo en expansión y en unión al mismo tiempo, en contracción. Entonces, la mollera es la representación del tonal para el desarrollo de la conciencia. La conciencia es la percepción y lo que haces con la percepción. Eso es la conciencia. Desde la mirada indígena, repito. Desde otras miradas, sí existe este nivel superior, una conciencia superior, elevada, acrecentada, etcétera, etcétera, etcétera. O estados de positivismo, estados de alta vibración, como quieran llamarlos, ¿no? Pero son un poquito más New Age. Para el caso indígena, nosotros tenemos que construir el cerebro.
la sinapsis. Es decir, una neurona y sus patitas conecta con otra neurona y sus patitas y ya tienen una idea nueva, ya aprendieron algo nuevo. Y esto se va haciendo fuerte y resistente en el cerebro y necesita construir la bóveda craneal, que son 4 huesos aquí y 2 atrás, y en medio está la mollera. La mollera tiene que cerrarse, entonces se acrecentan los huesos conforme vamos desarrollando nuestro cuerpo, como lo vimos en la primera gráfica y única gráfica que pues, ¿no? En esta gráfica vemos que vamos a construir el cuerpo, construimos la mollera también se construye, entonces se cierran estos 4 huesos craneales y entonces la mollera se pone seca y es ahí cuando se desarrolla el cerebro, ¿no? No es una puerta dimensional o una antenita vibracional o un punto de encaje, como diría Carlos Castaneda. Sí puede funcionar así, sí se puede entender así, sí, 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 pero no lo es para el caso indígena, repito, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con la mollera? La mollera, cuando se cae o cuando se sume, es porque el niño ha desconectado, o niña, o incluso adulto, por ahí de los 17, 18 años, todavía tiene la mollera abierta, ha desconectado su pensamiento con la realidad y no tiene conciencia. Y entonces hay que regresarla. ¿Qué pasa con esto? Dolor de cabeza, mareos, váguidos, ¿no? Vértigos. Y entonces son síntomas de que el niño no está conectando la conciencia, es decir, la percepción de la realidad y el entendimiento de la misma. Son esas dos cosas, percibir la realidad y entenderla. Percibo que hay un sol, entiendo que ese es el que me da luz y calor. Eso es conciencia. Y entonces decimos, ya soy consciente. Y ya de ahí, occidentalmente lo dividimos en conciencia social, conciencia cultural, conciencia de género, conciencia económica, conciencia ecológica, conciencia espiritual. Entonces hay una conciencia, primero, latente, es decir, que percibe. Y después que entiende, conciencia abierta. Estás abierto al entendimiento. Y ya que entendiste, razonas, conciencia acrecentada. Acrecentaste tu conciencia. Y cuando la acrecentas y la compartes con otros, es conciencia elevada. Y ya que tienes la conciencia elevada, la compartes. Conciencia expandida. Y te juntas con personas que piensan igual que tú y que sienten igual que tú, que están locos igual que tú. Ya no eres el único. Ómete. Cuando la locura se vuelve la norma, ya no es locura, ¿no? Así es. Ya se vuelve la Así cor- es. Y Buen punto. sí, promulguemos la locura. Gracias, gracias por esa respuesta. Pregunta Gabriela, ¿cuál es el sentido 8? Ay, déjame recordarlos. Tenemos el gusto, el tacto, el olfato. El sentido común es el menos común de los sentidos. Exactamente. No, el sentido son 5: gusto, tacto, olfato, oído. El sexto sentido es el sentido de la vibración. El sexto sentido. No, el del oído, el del equilibrio, está atrás del oído. El equilibrio. Cuando alguien te pega aquí en el box o en el karate, te marea porque te desconecta. Ujú, Cuando tomas alcohol o alguna droga, se inhibe, está aquí atrás del oído. mm, Entonces te mareas. Ese es el sexto sentido, el del equilibrio. El ujú, séptimo sentido es el de la vibración. Es cuando te decía que si tocas la espalda y de repente te da así, o si sientes como miedo, o si sientes como frío y se te pone la piel de gallina y se te erizan los pelos, estás percibiendo. Ese es el séptimo sentido. El octavo sentido es el sentido de la orientación. Cuando estiras tus manos y mueves los dedos y alcanzas a ver los dedos sin voltear a verlos. Y sabes dónde está la mesa, dónde está la silla, dónde está alguien atrás, se me está acercando, no choco, si choco. Ajá. Entonces tienes una visión periférica. Ese es el octavo sentido. Y entonces sabes dónde están las cosas, vas por ellos y de repente puedes estar chateando y caminando en la calle a veces, ¿no? Entonces es el octavo. El noveno sentido tiene que ver con este sentido de desprenderte, el sentido de la percepción y de la conexión, que le llamamos nosotros la telepatía. Ese es el noveno. Es el que les decía hace rato. Estaba pensando en ti, justo te iba a llamar por teléfono. Sí, yo ayer soñé contigo, ¿no? Estas
coincidencias, por así decirlo. Es el noveno. El décimo tiene que ver con la conexión con objetos y le llamamos telepatía, no, telequinesis, Telequinesis. telequinesis. La modificación de un espacio-tiempo con un objeto. El décimo o el onceavo, no me acuerdo cuál va, Ahí está. es la ideoplastía. Ideoplastía, capacidad de modificar las moléculas de una materia. Esto lo hemos visto en una película que se llama ¿Y tú qué sabes de? O una película que se llama Los mensajes en el agua, donde vemos un ejercicio japonés donde ponen en dos vasos de cristal agua y a uno le ponen la palabra amor y a otro le ponen la palabra odio. Y entonces modifican las moléculas con ese estado emocional. Esa es la capacidad de idioplastía, de modificar esas moléculas. Lo que le pasó a mi alumna Alejandra cuando era niña de 11 años, que desarrolló sus omóplatos para cubrir sus senos, es idioplastía. Ella modificó su cuerpo para eso. Las niñas que bailan ballet modifican la punta de sus pies. Los niños que están en natación modifican sus omóplatos para ser los número uno en el nado olímpico. Eso es modificar las moléculas. El nahual, esto es un secreto, el nahual es el maestro de la idioplastía. Es capaz de quitarse estos bigotes canosos y ponérselos negros. Es capaz de que en lugar de dientes le nazcan colmillos. Es capaz de en lugar de tener piel, tenga pelo o pelaje. En lugar de parecer hombre, parecer perro. No ser, parecer. Y entonces el nahual puede convertirse en ese perro y meterse en el cuerpo del perro o que el perro se meta en el cuerpo de él. Eso es idioplastía. O meter. Ya no te oigo, Oscar. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyeron? No te Sí, oigo. Sí, sí, sí. Ahí está. solo son 11, perdón. Son No, son 33. 33, pero que el que yo tengo estudiados hasta ahí. Termopercepción también. Ah, sí, la termopercepción también, que es Termopercepción. un poco lo que tiene que ver con percibir el aura de los demás, por ejemplo, ¿no? Sí, Hay hay que estudiarlos, pero ese sería otro otra clase. diplomado. Otra masterclass. Adelante, Oscar. No se escucha. Hola, No, no hola, te no, escucho. no se escucha a Oscar. Ah, Ahorita Cuauhtémoc, estoy aquí estás. Un conectando. abrazo, mi hermano. Saludos, maestro, ¿cómo está? Saludos, Cuauhtémoc, gracias. Qué gusto verte. Un abrazo para ti. Nahui, si anda por ahí. Sí, por acá anda, no sé ahorita, dónde, pero por acá anda. ¿Me Estamos escucha por aquí acá? ya, llegando a la ciudad, pero está interesante. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Eh, Hay una relación, nos pudiera hablar es del mismo, referente al mismo tema, referente a cuando el cuerpo, cuando tratamos nosotros, curamos a la persona, la atendemos con terapia, con el atecocol y con el manteado, con las plantas, las hierbas, cuando los atendemos. Eh, Ahí, cómo trabajan los diferentes estados de la materia de los que está usted hablando. Igual la termofusión energética que se produce, yo les he comentado que se genera también lo que es la mm, bioelectricidad, de todos estos efectos que nos hemos metido muy a fondo a estudiarlos, pero sí nos gustaría que nos platicaran un poquito cómo funciona cuando se hace un trabajo de sanación desde la perspectiva indígena. Claro, trataré un poco de ser breve. Son tres preguntas, ¿no? Bueno, empezaremos con la termo, ¿no? La fusión calor y frío, por ejemplo, ¿no? Esta dualidad. Meterle con el poposcómil, por ejemplo, o meter a la persona al temazcal es cambiarle la temperatura del cuerpo.
¿Qué pasa con ello? Que cuando nosotros tenemos desfasados o desarmonizadas la mente, el corazón o el hígado, que serían las entidades anímicas de las que he hablado, se ponen frías. No sé si algunos de ustedes, de los que tienen mi edad, recuerden, o de los más jovencitos, recuerden esta frase que dice, te va a dar un aire, agarraste un aire o te echaron un aire. Estos son fríos y se adhieren al cuerpo y te enferman o te sacan de onda o te ponen triste o bien te hacen incluso que la boca se te vaya chueca. Por eso cuando comes mole rojo debes ponerte un poquito de sal aquí para evitar el frío, el aire, y entonces estás sano. Los aires fríos se enferman. Cuando cambiamos la temperatura de la persona, se los quitamos. Entonces colocamos aire caliente alrededor de la persona y absorbe el aire frío que tiene. No sé si algunos de ustedes han probado las limpias con alcohol del 96 de tapa roja, que les prendemos un cerillo y hacemos un círculo de fuego a nuestro paciente y nuestro paciente en medio. Y se hacen remolinos de fuego así, mamalón, ¡zum! ¿No? Es porque chocó el aire frío que tenía nuestro paciente con el aire caliente que tiene el alcohol. Y hay un choque térmico, es termodinámica. Entonces, este aire es atrapado y le quitamos el mal, la enfermedad o la brujería. Hay otra frase de mi época, cuando se hacían estos remolinos o tornados pequeños en la calle, los abuelos decían, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, porque estás atrapando el mal. Entonces, poner aire caliente a la persona le quita el mal. Así es como curamos. La segunda tiene que ver con el atecocoli o con los cantos del chimalhuehuet. Chimal, escudo, huehuet, abuelo, tambor, escudo de mano, o tambor de mano, perdón. Son cantos, es música. Para nosotros la música es interpretada con una flor que sale de la boca. Cuicat, inxochil, flores y cantos, o palabra florida, poesía. Eso es la belleza de la expresión. La música para Occidente y para los indígenas es la misma. Es el único arte de todas las bellas artes que incide en ambos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Es la única forma de curar todo al mismo tiempo de un solo jalón. No hay ninguna otra terapia tan efectiva. Por eso, cuando les das hongos, les cantas. Cuando les das peyote, les cantas. Cuando haces temazcal, les cantas. Cuando haces danza, les cantas. Todo el tiempo. Escuchamos los pájaros en el campo. Escuchamos el jaguar en la selva. Escuchamos el viento en las praderas. Todo está lleno de sonidos. El cosmos, los movimientos de los astros generan sonidos. Nada es silencioso. Nada en el mundo. La misma respiración genera sonidos. La música es armonizar esos sonidos. Son silencios y sonidos, silencios y sonidos. Eso es música. Pum, 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 pum. Wey, hey, 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 you, wah, wah. Wey, hey, 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 you, wah, wah. Y entonces ya empiezas a entrar y te empiezas a balancear en tu interior. Espero haber contestado, mi querido Cuauhtémoc. ¿Cómo te ves? Meteo Tlazocamati, gracias por el cantito igual. Dice Sergio Monroy, pregunta para el abuelo, ¿cuál es la referencia que tenemos para consultar si es así el uso de los cristales en en las culturas prehispánicas? Ujú. Ay, sí, sí hay, pero no he estudiado eso. Ahí sí te fallo. Está la posibilidad de entender los cristales no como ahora en la New Age o en la occidental, que son los cuarzos. Cuarzo rosa, cuarzo blanco, cuarzo ahumado, etcétera, etcétera. Cuarzo natural, cuarzo tallado, cuarzo en colguije, cuarzo en piedra, ¿no? No, no. Lo que se usaba mucho era lo que tiene que ver con la obsidiana tanto pulida como no pulida, tanto seca como puesta en un balde con agua. Y entonces tienes un balde con agua y pones una piedra de obsidiana y se le llamaba espejo.
Y con eso podías hacer curaciones, podías hacer rezos, podías hacer visiones, podías hacer lo que ahora conocemos como meditaciones. Eso sí es lo que está conocido. Y entonces es un trabajo de Tezcatlipoca. Es decir, te concentras y vibras el balde con agua que tiene adentro una obsidiana pulida. Y entonces el chamán o el experto ritual o especialista ritual decía el nombre del paciente en el guaje y vibraba el agua con el nombre del paciente y veía, tenía visiones, podía leer el agua. Ese es el único método que he estudiado yo con el trabajo de la obsidiana, dentro del agua. El segundo trabajo de obsidiana es la protección, es decir, traer colgando una obsidiana en un collar, en una muñequera, en una pechera o incluso en un copili, que sería como ¿cómo le llaman los españoles? Penacho. Penacho. Ujú. ¿No? ¿Y qué es lo que sucede? Que proyecta la carga electromagnética que la misma persona genera. ¿Cuál es la carga electromagnética que genera la persona? Es a través de los pensamientos e ideas. Se suelta la oxitocina, serotonina, que son sustancias químicas y producen electricidad, y con eso movemos los músculos. Hay electricidad en el cuerpo humano a través de estas fusiones químicas, de líquidos químicos en el cerebro. Y entonces tocas a la persona y te da toques porque está bien corriente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que estás mandando esa energía. Si tus pensamientos son negativos, vas a decir, ay, esta vieja me cae gorda. ¿Qué te hizo? Nada, pero me cae gorda. Le estás mandando esa carga electromagnética negativa de la persona. Con tu espacio cubierto con esa obsidiana, ya sea en el pecho, en un collar o en el copil y en el penacho, se regresa esa carga electromagnética. No se le regresa a ella, ¿no? Es decir, se queda en el aire porque se diluye. Es decir, en cuanto sale del cuerpo, va perdiendo fuerza, llega a tu cuerpo y si tú la rechazas, se queda en el aire, se pierde, se diluye, hace tierra, como le llamamos. O meter. Mateo Tlazocamati. Tenemos por acá otra pregunta. En México, ¿qué otras medicinas pueden considerarse de orden enteógeno, además del peyote y los hongos? Bueno, tenemos, por supuesto, la mala mujer, Stramonium, Datura Stramonium, que se le conoce como toloache, las semillas de la Virgen, Floripondio. el floripondio, la pasiflora, el mismo epazote y, por supuesto, la marihuana, que la marihuana no es de origen mesoamericano, pero que sí se ha utilizado en las comunidades indígenas como la Santa Rosa y ya es una adquisición cultural en las comunidades indígenas, la Santa Rosa. Por darte unos ejemplos, ¿no? También el Ololiuqui, por supuesto, ¿no? Sí, gracias. Yopo, por ahí también había algo así, ¿no? Anahuasca, ahora crearon el Anahuasca, ¿no? Es que Anahuasca. luego, eso es un Ya New invento, Age. ¿no? O la del sapo, ¿no? Que la del sapo no existe. Sapo, Yo el conozco Cambó. sapo. grandes, el cambó, yo conozco grandes chamanes, coras o seris o kunja, que es su nombre real, no son seris, sino kunja, que no conocen el sapo en la isla del Tiburón. Dicen, pues es que el sapo, o ¿cómo se llama el sapo? Bufo alvarius. Ujú. La del bufo alvarius es perteneciente, nativo, endémico de la isla del Tiburón. Y entonces le raspas la espalda, le salen barritos, y ese líquido que le sale de los barritos de la espalda, lo pones en un cristal, se seca, y luego se vuelve como una especie así como de, ah, como de algo que Masilla. se cuaja, un cuajadito, y lo fumas. Y ese es el bufo alvarius. Y no es sagrado, no es indígena, no es medicina ancestral. Es un pericazo, por así decirlo, ¿no? Pero como es natural y no lleva químicos, y además pertenece a la isla del Tiburón, entonces ya lo retomas, ¿no? Pero no, no, no es de origen indígena, ¿no? Adelante. Gracias. Aquí, ¿Me puedes dar la palabra, Oscar? sí, muy buenas noches. Aquí tenemos a José, el abuelo José, que también, pues él quisiera comentar algo del bufo, si nos permite un minutillo ahí.
Adelante, sí. Buenas, Hermanitos, buenas noches a todos. buenas Mi nombre noches. es José Valdés, vea de acá del norte de Sonora, de las tribus Tohono, ¿verdad? Y del norte de Sonora, de las alecientes y en conjunto con la nación Tohono, los Hopis. Eh, para nosotros, yo trabajo medicina ancestral de varias, conozco muchas. Acá está su negocio y bueno, mi negocio en México también, en Perú, en Chihuahua, en Cuernavaca, en Bolivia. Platicando un poquito de los anteógenos. Dentro de las facultades que hemos estudiado la ciencia dentro de la medicina ancestral, los únicos tres anteógenos que existen en el mundo es la del tepezcohuite, el DMT del tepezcohuite, el ayahuasca y el bufo. El bufo, el bufo proviene del norte de acá de los Hopis y Tohonos, de los Pápagos y de los Cúcapas, que de qué 12 años para atrás, de 12 años para atrás, 18, empezamos nosotros a sacarla, ¿cómo se dice? A sobreexplotar todo esto, ¿verdad? Y como mucha gente le llama a, a este a sobre trabajarlo y explotarlo. A lo mejor es muy difícil de entrar en muchos detalles de cómo todo esto se ha ido prostituyendo, ¿verdad? Yo soy el creador y el fundador de dos, de dos fundaciones, una que protege la especie y la otra que se les enseña a dar la medicina y trabajarla. El bufo para nosotros es una herramienta que desde muchos años atrás, muchísimos, estamos hablando de 2127 años dentro de nuestras capacidades étnicas. La entrada a nuestras culturas abajo de la tierra está aquí en Caborca, Sonora, es una montañas que son muy chicas, pero ahí está la entrada. Nosotros creemos que es Aztlán por todo lo que vemos, como tú ya has visto, Oscar, de cositas de nosotros, lo poquito que podemos compartir al mundo, ¿verdad? El bufo no es de los seris, con respeto aquí a mi compañero. Los seris tienen muy, muy poquitos años, muy, muy, muy poquitos años en Punta Chueca y sabemos de dónde viene exiliado. Sabemos que esto lo sobreexplotó ¿cómo se llama? Octavio Rating, pero el sapo era muy sagrado para nosotros, era muy oculto. No se debió haber expuesto ahora al mundo, a la tierra. Yo tengo un permiso oficial por la comunidad Tohono y los Hopis de poderlo explotar y trabajarlo conforme yo lo maneje, lo puedo, ¿cómo se dice?, equilibrar con acciones y cosas de esas ya más profundas dentro de la alquimia, como más o menos te comentaba hace tiempo. Eh, pero ahí sí es donde yo sí quiero, como se dice, como explicar muchas cosas, cómo se puede trabajar la medicina, cómo se puede trabajar la ciencia dentro de nuestra medicina y realmente ver que es muy difícil entender la capacidad. El bufo no es fácil. La gente cree que el bufo es un pun, es un pegue, un jalón y como lo hacen ahora con pipa de cristal y esas cosas. Pero no, no, tiene un proceso muy fuerte, tiene una dinámica de trabajo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, es una conexión absoluta. Efectivamente, los seres no tienen una conexión, no tienen ni más mínima idea de lo que es el sapo, no es nativo de los seres. Y pues por supuesto que no hay ni una educación dentro del factor ancestral, ¿verdad? No hay una educación de realmente qué es el bufo. Yo estoy agradecidísimo contigo por tenerme la oportunidad de ahora y tocar el tema de que cuando decidimos abrir las puertas a factores científicos, y como el programa de cuando estuvimos con Jacobo Greenberg en el 2007 y todas esas cosas que hay, que ahora sí vamos a explotar en el mundo, pero, pero
yo estoy muy contento de que tú me hayas invitado y poder exponer a todas las personas realmente la realidad sobre el bufo. De hecho, el bufo es una de las medicinas más delicadas del mundo. De hecho, está el iboga y luego está el bufo. Un método. Ajá, es muy Sí, difícil entender cómo nosotros no mecanizamos ni esas cosas, ni peleamos. Simplemente nosotros tenemos un concepto muy maravilloso. un Acá método. no, Gracias, mi hermano. Perdón que lo interrumpa. No no, entiendo cuál es el motivo de su palabra. Si pudiéramos, si tuviera usted una pregunta o algo. Gracias por compartir. Sí, ajá, no, no es una pregunta, es como decir fue una invitación tocando el Sí. tema en la escuela Ok, de Oscar. Oscar. Ujú. ahora, nada más, si permiten, vamos a tener una charla con José, especializada, para que podamos Sí, tener de un acuerdo. espacio del bufo específico y porque tenemos un interés también por ahí. Y pues muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por también la presencia, ¿no? Y bueno, si me permiten continuar con la charla, ¿no? Para el abuelo Noé, ¿no? Que continúe con sus perspectivas. Hay una pregunta de Jonathan. Estos sentidos, hablando de los sentidos, ¿no? Que están menos desarrollados, como la telepatía, la telequinesis, desde la perspectiva ancestral, ¿hay métodos para desarrollarlos? No, están perdidos. Debemos tener tres fuentes de conocimiento. La primera de ellas que nosotros tenemos comúnmente es la del contacto con las comunidades indígenas. Es decir, le llamamos desde la visión occidental o académica etnografía. Es decir, quieres aprender, vas a la comunidad indígena directamente. Y lo que puedes encontrar con ellos es mínimo. La segunda forma es la que tiene que ver con la histórica. Vas a los códices. Tienes que aprender a leer códices, a interpretar los códices. Pero además hay dos tipos de códices. Los coloniales, que fueron hechos por españoles o por indígenas bajo la orden de españoles, o los prehispánicos, es decir, antes de los españoles, que fueron hechos de manera originaria, natural o libre y que contienen otra información. Entonces, son esas dos fuentes las que nos pueden ayudar: la histórica a través de los códices, hablando de hace más de 500 años, o la etnográfica que habla de los indígenas vivos en este momento. Nos podemos acercar a ellos y no existen registros de algo que podamos entender como un método o una teoría o incluso un taller de cómo desarrollar esos sentidos o esos dones, ¿no? Hay una parte aquí muy importante que tiene que ver con el don del curar, con el don del ser chamán. Chamán es un término occidental dado a los curanderos. Viene de Siberia, de shaman. Shaman es el nombre de un árbol ujú, en Siberia que da una fruta como una especie de granada que es buena para las vías respiratorias. Y esa fruta también se llama shaman. Cuando tú haces té de esto, te puedes dar masajes, te puedes dar curación con infusión o puedes incluso quemarlo y darte estas vaporizaciones con el shaman. Y entonces te curas, tienes fuerza, tienes lucidez, tienes claridad, ¿no? Un poco como la hoja de coca cuando la colocas en la encía, ¿no? Entre las muelas, que es lo que se hace en Bolivia. Cuando tienes ganas de trabajar y ya estás muy cansado, te pones hojas de coca y te dan para arriba. Ujú. Eso es lo que hace shaman. Quien conoce el uso y la preparación de esa fruta, de ese árbol, le llaman shaman. Y entonces es un curandero. Entonces la palabra chamán es un derivado al español de ese término y se utiliza para quienes son curanderos. Los curanderos en México nacen el séptimo hijo de una familia, nacen con una camisa que es una membrana, nacen con más de dos remolinos en la cabeza, nacen con dientes o bien nacen llorando o riendo dentro de la panza de la mamá. Cuando no son curanderos,
son más que curanderos, que es un siguiente nivel energético, le podemos llamar nahuales, nahual blanco, nahual negro, así le llaman ahora. Antes no se le llamaba así, repito, antes no se le llamaba así, pero ahora le llaman nahual blanco, nahual negro, brujo blanco, brujo negro. Ellos se salen de la panza de la mamá. Entonces la mamá está dormida a los 6, 7, 8 meses y de repente siente su panza como si fuera un balón ponchado, así, y amanece y ya está otra vez dura, porque el niño se salió y fue a volar al monte, a la sierra, a encontrarse con otros chaneques. Ese es un niño que van a ser curandero. Hay otras personas que reciben el don posteriormente, de acuerdo a una experiencia vivida, tal vez un accidente, tal vez les cayó un rayo, tal vez estuvieron a punto de la muerte o murieron por minutos y regresaron de la muerte. O tal vez una vez soñaron y a través de los sueños recibieron el don de cómo curar, de a quién acudir. Soñé que tenía que ir a visitar a don Miguel, tengo que ir a ver a don Miguel. ¿Quién es don Miguel? No lo sé, pero sé dónde vive y sé cómo llegar. Llévame, papá. Y entonces el papá lleva al niño. Esa es la forma en la que los chamanes se desarrollan. Esa es la forma en la que nosotros podemos desarrollar los sentidos y desarrollar el don. Pero así un taller o un método para desarrollarlos, no. Hay este esfuerzo de Carlos Castaneda por simplificar, por sistematizar un poco el conocimiento y esta saga de sus 17 libros y de la película que hizo de Pases Mágicos y demás, que tiene mucho que ver con el yoga, con el tai chi, con el qigong, ¿no? Es toda una mezcla que puede funcionar, pero no es originaria, no es indígena. Y no todos los indígenas son como los del norte. Y no todos los indígenas son nahuas como yo. Los mayas tienen su propio trabajo. Los chanec, los purec, los ñañú, los xental, los tzotzil, los tojolabal, los tenec, los jocopá. Son 68 naciones indígenas en México. Imagínense, 68 medicinas indígenas, cada quien la suya. Ómete. Wow, 68. Está nada más, permíteme por hacer esta breve interrupción. Estaba pensando en la unificación de las 68 naciones indígenas. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo, no? Pero bueno, eso lo dejamos para después. Dice Miguel, abuelo Noé, ¿qué opinión tiene de mezclar cosmovisiones, por ejemplo, la santería, para realizar o pretender realizar curaciones en nombre de la medicina tradicional mexicana? Um, Sí, es la tercer parte de lo que yo les estaba comentando hace rato. La etnografía, las comunidades indígenas, que en las comunidades indígenas se adora a San Isidro, se adora a la Virgen de Guadalupe, se adora a San Miguel Arcángel. Es un sincretismo con la religión católica. La santería es otro sincretismo con la religión católica, exactamente igual. La santería tiene origen indígena, africano, pero indígena. La santería retomó dos elementos importantes en su tradición indígena que no son africanos, que son mexicanos. El uso del puro. No había tabaco en ninguna parte del mundo más que en México. Es endémico de México. Y se fumaba en pipa. Los africanos que vinieron acá como esclavos con los españoles no sabían fabricar las pipas en barro porque no tenían tiempo para construir sus barros. Cuando se fueron a poblar Cuba, se llevaron las semillas del tabaco y lo sembraron en Cuba y empezaron a dejarlo secar y a hacerlo así rollito. Y ahora se le llama puro o se le llama habano, que viene de la ciudad de La Habana. Y lo utilizan para la santería, para ponerle a los santos. Y no había en África. El esparcir un trago de alcohol, aguardiente, y echárselo a los santos también es mexicano, porque esa es una tradición de refrescar el espíritu.
Es lo que se hace cuando a una persona le da un susto o le da un espanto. Se coloca en la mano 7 granos de maíz, un poco de tierra, flores de nopal, tabaco y aguardiente o refino. Ujú. Y entonces se le sopla y se le coloca a la persona en los cuecuellos, la nuca, aquí en el pecho, aquí en las muñecas, y entonces refresca el espíritu. Y lo que la persona hace es, y este olor al alcohol y a la flor y al tabaco y al maíz, le regresan. Es lo mismo que sucede cuando al bebé nace y le dan su nalgada. Nace el bebé, los occidentales le dan su nalgada y el niño le hace, regresa el niño y se lo escupes al niño a la cara o al adulto cuando se le fue el espíritu y hay que llamarle al espíritu o curarlo de espanto, le escupes eso en la cara y le hace, le regresa su espíritu. Eso es indígena mexicano. Entonces, la práctica de la santería tiene esos rasgos indígenas mexicanos. Ahora, mezclarlos, puede que esté bien, puede que no. Lo que voy a decir no tiene que ver con el tema de hoy, pero es parte de la pregunta. Nosotros, al curar a la persona, debemos atender el origen de la enfermedad, y este origen puede ser de una santería. ¿Cómo funcionan los santos? Son oraciones, son rezos, son intenciones. Ellos son los que enferman o los que curan, los santos, no el santero, a diferencia del nahual. El nahual no necesita un santo para curarte o para enfermarte. Él mismo es la cura o él mismo es la brujería. El nahual es otra cosa. El nahual no necesita de objetos. Él simplemente lo piensa y te jode. El santero no. El santero necesita darle al santo de comer, darle una ofrenda, ponerle el puro, ponerle el ron, pedirle, poner tu fotografía, ponerle la uña, y llevarte a un panteón. Anótale, necesitas 7. Ya te doy la receta, ¿no? Ahí está, ¿no? La receta Sí. de una vez. Entonces, para poder quitar eso, tienes que conocer eso. No puedes quitar una brujería de santería si no la conoces. Entonces, puede ser válido siempre y cuando tú te dediques a eso, a quitar brujerías. Pero si no te dedicas a eso y tú quieres seguir desde la tradición indígena, pues no hace falta. Y si lo mezclas, sería un error. Vamos a ver. Wow, qué temazos, gracias. Qué temazos que eso nos va a dar para muchísimo, Más temas. porque sí lo necesitamos bastante, ¿no? ¿No creen? Tenemos a Ariela que dice, buenas noches y gracias por lo que compartes. ¿Cómo es la conexión de las personas humanas con los animales? Y los animales también nos pueden ayudar a reconstruir el cuerpo cuando se deconstruye. Sí, sí, sí. No lo he estudiado, no lo tengo, pero lo que tengo entendido es que las características, aptitudes del animal son aprendidas por los nahuales. Es decir, un nahual estudia al animal al que se va a transformar o al que va a poseer, porque su espíritu se le mete, su voluntad del nahual se mete en el animal y lo controla. Ahora ráscate, ahora échate, ahora camina, ahora ve, ahora entra a la casa de tal persona y obsérvala, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una simbiosis con el animal. En el caso del nahual es lo que he estudiado, pero también la presencia de ello tuviera que ver, no lo sé, no puedo mentirles, sería deshonesto, pero tuviera que ver con estas terapias como la equinoterapia o la delfinoterapia, que a través del contacto con ellos y la vibración emocional con ellos te puede ayudar a recuperar tus estados anímicos en armonía. Pero no bueno, yo no conozco un registro indígena. Muchísimas gracias. Pues estamos ya casi por llegar al final de la charla, abuelo. Gracias, mi hermano, gracias a todos ustedes. Gracias. Tenemos un público asombroso rompiendo este récord, Guinness. Ujú. Gracias por esta asombrosa Jorge Brito. Bueno, tenemos otra. Abuelo, en la alquimia se le extraen tres propiedades de todos los seres porque tienen cuerpo, alma y espíritu. Es lo que se consume para regresar al equilibrio. ¿Aplica en una forma similar en la tradición? No. No, fíjate, sí es interesante eso que menciona, eso está muy padre.
Pero lo que funciona en la tradición indígena no es eso. Lo que funciona en la tradición indígena es buscar ser espíritu solamente. Porque tenemos 3 almas, pero no tenemos espíritu. Somos un espíritu. Y el espíritu entonces está dentro del cuerpo y manifiesta. Es una expresión, una descripción. El espíritu solamente hace una descripción de lo que está viviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? En la alquimia podemos desprender estos 3 elementos, pero nosotros en la tradición indígena lo que hacemos es desprender las construcciones sociales. ¿Qué es lo que nos hace diferentes entre nosotros y un venado? El venado no trae celular, no tiene redes sociales, no mata por querer matar, no fornica por querer fornicar, no come por querer comer. Entonces, para ser más venado, tendríamos que aprender al espíritu del venado. Dejar de hacer cosas de humano social y hacer más cosas de humano espíritu. Regresar a tu espiritualidad significa regresar a ser espíritu, no un ente social, un constructo social. Yo no soy lo que he visto, yo no soy el grado académico, yo no soy la autorización de una universidad que me dice a mí que soy chamán, ni siquiera un consejo de ancianos, porque el consejo de ancianos a mí me reconoce por el trabajo que he hecho con ese consejo, pero no sabe de la vida que yo he tenido para poder tener el don que tengo. Y otra cosa más, ¿cómo lo desarrollas? Porque tú naces con un don, con cierta fuerza, cierto poder, pero tienes que aprender a desarrollarlo. No se vale que hablemos de herbolaria repitiendo las recetas de hace 500 años. Soy médico tradicional, sé que el estafiate es para el estómago, sé que el pelo de elote es para los riñones. Eso lo saben todos desde hace 500 años. ¿Tú qué has aprendido? ¿Qué le das a la tradición indígena? A ver, si alguno de ustedes aquí presente es chamán o es médico tradicional, ¿qué ha aportado? O nada más repite lo de hace 500 años. En mi caso, estudié que el huevo de gallina ujú, tiene calcio más fuerte que el de bachoco. Bachoco ya ni calcio tiene, esa chingadera. No te cura. ¿Cómo cura el huevo? Entonces agarras un vaso, agarras el huevo, lo pasas a la persona, lo rompes y lo pones aquí. ¿Cómo cura? Ah, lo que yo aporto como médico tradicional del 2024 es que estudié que el calcio es un absorbente de la carga electromagnética que generan los pensamientos, tanto los tuyos como los que te manda la persona que te odia o te ama. Se los quitas y entran al huevo y adentro forman una especie de espectro, una fotografía. Y cuando la vacías en el vaso con agua, queda impresa esa fotografía, como cuando se revelaban los rollos de aquellas fotografías de cámaras fotográficas de mi época, ¿no? Y entonces lees el huevo. Y aquí dice claramente que no vas a pasar tu examen, ¿no? Y entonces ya explicaste científicamente por qué te cura el huevo, porque te quitó el exceso de carga electromagnética. ¿Y cómo lo puedes interpretar? Está mal el hígado, porque divides la yema. De la cintura de la yema para abajo son órganos, de la cintura de la yema para arriba es mente. Y lo que está fuera de la yema son energías, mentiras, traiciones, brujerías, hechicerías, maldiciones, etcétera, etcétera, porque son aires y se hacen esferas que fueron captadas por la carga electromagnética que tú traías. Eso es lo que yo investigué. Lo que les acabo de decir es mi tesis con la que me titulé en la Universidad Autónoma de Chapingo. Eso es lo que yo aporto. No estoy repitiendo lo que me enseñaron los abuelos, sino que además invento, desarrollo, construyo, planteo. Esto de utilizar el puro en las comunidades indígenas no lo hacen. Yo lo hago. ¿Por qué? Porque es aire caliente que al ponerle, acércate, mija, metí el fuego a mi boca, lo soplo y sale aire caliente. Entonces, ¿dónde sé que está enferma? Donde hace remolino. ¿Y cómo lo sé? Porque el humo tiene color, porque el humo tiene cuerpo. Es aire caliente que hago que se vea. Eso lo inventé yo.
y me funciona perfecto, entonces ya sé dónde curar. Entonces estoy aportando. No vivo de las comunidades indígenas mías, aunque yo soy indígena. Cuando yo muera me voy a sentir satisfecho de que además de que estudié, entendí, aprendí, también aporté. O meter. Oh, Mateo. Oye, gracias. Si nos das permiso de otras preguntitas más. Sí, perdón, creo que me extiendo mucho, perdón. Oh, no, 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 no. Ya sabemos que vamos a tener muchas charlas derivadas de cada uno de los temas que nos has aportado el día de hoy. Gracias. Eh, Dice Jonathan Gómez, abuelo, de alguna manera puede darse que un nahual nazca en un contexto completamente fuera de la tradición o de pueblos con ese tipo de prácticas. Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, no tiene el mismo poder porque ya no lo desarrolla. Si naces en la ciudad, siendo el séptimo hijo, o naces en la ciudad recibiendo esos sueños, o te cae un rayo en la ciudad, lejos de la comunidad indígena, ya no tienes el arraigo, no tienes la mirada, la visión, la cosmovisión de entenderlo. Por lo mismo, no vas a tener el mismo poder, porque no vas a saber cómo atacar la enfermedad. Lo que vas a desarrollar entonces es una especie de ego con tu poder, pero sí hay poder, aunque variado, diferenciado. Es decir, no le pongo ni bueno ni malo. Eso, esa dicotomía de, ay, eres bueno porque eres indígena y eres malo porque eres citadino, no, no aplica para los indígenas, ¿no? Oh, muchas gracias. ¿Cómo te- Aquí dice Suemi. Perdón, abuelo, retomando lo de deconstruir el cuerpo, habló de cómo se deconstruye al enfermar, pero por ejemplo, el caso de su paciente que creció sus hombros, ¿se puede deconstruir para, digamos, reparar o corregir? Sí, sí, por supuesto que sí. Lo primero que haces es asumir, interiorizar que no es tu cuerpo, que tú lo deformaste. Y entonces lo reconstruyes a través de el temperamento, el carácter y la personalidad. Tienes que confrontar a esta persona con otras realidades, con otra mirada, otra visión. A eso se le llama cosmopolítica. Cosmopolítica no es cosmovisión, no es pensar indígena. Cosmopolítica es pensar como piensa el cosmos. El cosmos se desarrolla de manera armónica y extendida. Entonces, lo que tú vas a hacer es, ¿cómo quiero mi cuerpo? Lo quiero erecto, lo quiero firme, lo quiero libre. Y entonces, esa actitud debo tener en la vida, en el trabajo, en mis relaciones amorosas, en mis relaciones familiares. Y entonces me relaciono y automáticamente se va modificando el cuerpo y se recupera a una posición que ahora tú estás dirigiendo, que ahora tú estás seleccionando en sentido contrario. Porque ella eligió que crecieran sus omóplatos por su seguridad. Ahora ella elige que se retraigan, ¿no? Y sí se puede, porque es la decisión de ella porque no nació así, es decir, no se construyó así de otras formas, sino de manera voluntaria. Entonces, cuando es voluntaria la deconstrucción, también es voluntaria la reconstrucción. Bien, Andrea Juárez dice, abuelo, ¿qué camina recomienda para poder aprender a acompañar terapéuticamente con enteógenos? Otra vez, no, no escuché, perdón. Dice, abuelo, Andrea Juárez dice, abuelo, ¿qué camino recomienda para poder acompañar, a aprender a acompañar terapéuticamente con enteógenos? Ay, qué pregunta tan difícil. No, está canijo. Es decir, tiene que hacerse caso por caso. ¿Cuál es la fecha de nacimiento tuya? ¿Cuándo naciste? ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué año? ¿Y a qué hora? Y con base en ello, hacer una correlación calendárica con el calendario azteca y saber cuál es tu tonal. Y en ese sentido, saber cuál es tu camino. Es como tu carta astral de los occidentales, ¿no? ¿Dónde está Mercurio? ¿Cuál es tu ascendente? ¿Cuál es tu Quirión? Y tu Mercurio retrógrado y esas ondas. Pero acá en este sentido, por ejemplo, yo soy Toshli, pero también soy lagartija y eso me hace mamalón. Sí, tendría que verse caso por caso. No podría decirte cuál es el mejor camino, porque es exclusivo, es personal. Ajo, igual dicen que por ahí igual aprender apenas tarda 40 años, ¿no? Entonces,
52, de hecho. 52, ¿no? Apenas así, soy principiante, tengo 52 años en el camino, ¿no? Creo que sí, esa es una pregunta que en este grupo nos planteamos constantemente, ¿no? Sí, yo tengo 52 años de edad cumplidos, Ujú. pero 34 apenas de médico. Empecé tarde, empecé a los 20. Sí. Dice, Carlos dice, wow, qué gran luz y enseñanza me acaba de llegar. A su Gracias. madre. Y Gabriela, ¿cómo puedes saber qué eres, qué animal eres? ¿Se lee, te lo otorgan, hay algún proceso o se siente en tu intuición? Sí, con la fecha de nacimiento. Exacto, fecha de nacimiento. Si quieres, Gabriela, manda tu fecha de nacimiento Fai con oro. dólar, fai dólar. Sí, deposito un hongo. Como dice Nahui, por ahí que anda Nahui, Nahui siempre dice, Sí, ¿no? Macuili Tumi. Sí. Y dice Yao Díaz, abuelo, ¿cómo podemos fortalecer nuestro espíritu? ¿Qué es el trabajo espiritual? Ah, eso es interesantísima, mi querida Yao. Un abrazo para ti y tu dualidad que anda ahí de metiche. Mira, el trabajo espiritual no tiene que ver con el trabajo indígena, ¿no? La espiritualidad en los indígenas no aplica, le llamamos el costumbre, que es una especie como de religión. Pero sí el trabajo espiritual tiene que ver con el desarrollo del espíritu, porque somos espíritu. Así sí lo podríamos entender. Em, Esto tendría que ver más bien con cómo quieres construir tu muerte. Eso es básico. ¿Quieres desarrollar tu espíritu y tu espiritualidad? Debes aprender que es para que mueras. ¿Cómo quieres morir? Y entonces así vas a desarrollar tu espiritualidad. La espiritualidad no es para vivir bien, no. Para vivir bien trabajas, para vivir bien estudias, para vivir bien tienes dinero, ¿no? Pero para morir bien, desarrolla la espiritualidad. Con libertad. Ama para que mueras bien. Sé feliz para que mueras bien. Sé honesta contigo misma para que mueras bien. No te quedes nada. No te quedes inmóvil al borde del camino, dice un poema. No congeles el júbilo, no quieras con desganas. No te salves ahora ni nunca. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. Eso sería una buena espiritualidad. Y entonces te das, te entregas a la vida y entonces ya estás preparada para la muerte. Y cuando te mueras no vas a tener ningún problema. Ese es el trabajo espiritual. Aprender a morir todos los días. Levantarte y decir, hoy es un hermoso día para morir. Clásica frase indígena. OKG. Sí, así. Muchas gracias. Extraordinaria respuesta. Ya nos mandó Gabriela su fecha de nacimiento. Faltó la hora, Gab. Hay dólar, hay Faltó dólar. la hora y el depósito. Ahí ve. Toda consulta causa La nota. transferencia y el donativo, por cierto, antes que se vayan, el Sí, el donativo para voucher. el abuelo Noé, ya vieron la gran cantidad de conocimientos, todos los donativos que vienen, ahí está la cuenta, por favor, no se vayan sin dejar un donativo, es una ofrenda en retribución de un gran conocimiento. Ahorita Ariela nos ayuda a poner otra vez la cuenta, ¿vale? La pregunta de Ofelia, hola, ¿cómo estás, Ofelia? Qué bueno verte por acá. La deconstrucción y la reconstrucción que explicó para el caso del crecimiento de los hombros opera de la misma manera para las enfermedades. Sí, 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 sí. No todas. No todas, porque hay alguna degradación de los órganos que no tiene que ver con las emociones ni tiene que ver con el pensamiento. Esto de que yo defino mi pensamiento y mi pensamiento, mi salud o mi enfermedad, es una mentira. Es decir, mucha gente dice, te enfermaste de cáncer por tus pensamientos y el cáncer es emocional. No, porque hay niños que tienen 9 años que no tienen malos pensamientos y les da cáncer. La degradación orgánica o biológica del cuerpo también tiene que ver mucho con otros factores que no son solo humanos, son metahumanos o más que humanos, ¿no? Y tienen que ver, por supuesto, con las relaciones, sí, pero principalmente con el universo, con el cosmos y con los seres otros. No podríamos asegurar o afirmar que esta construcción o deconstrucción
del cuerpo y de los órganos puede ser controlada. Hay enfermedades que no lo son. Muchas gracias. Y pues bueno, creo que excelente consejo para continuar vivo, dice Renato. Sí, Sí, ahora sí, sí vivo Ahora realmente. sí. sí, sí, Cuando dices, ahora sí estoy vivo. así es. Pues bueno, abuelo, muchas gracias. Ya se nos hizo la noche larga, pero feliz en esta Sí, ocasión. disculpen, me alargué. No, Gracias. no, 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 ¿cuál disculpa? Por favor, agradecemos infinitamente que, pues, primero que nos otorgues este conocimiento, tu gran camino, lo honramos con muchísimo, muchísimo amor. Ya, pues, yo en lo particular, pues, muy honrado de poder contar contigo, de poder contar con, pues, todo este trabajo que has llevado por tantos años para que nos acompañes a continuar trabajando en un camino responsable, en este proceso de acompañarnos, ¿no? En este proceso de aprender y pues de continuar desarrollándonos en la mejor manera posible y rendir un buen respeto y homenaje a todas las 500 años y más de secretos, de conocimientos, ¿no? Que pues al menos en este programa, pues como sabes, lo buscamos y por eso queremos seguir contando contigo y con gente que siga Gracias, con el Cama. camino, ¿no? Que aquí decimos que pues queremos traer a la gente que camine el camino, ¿no? Para que podamos aprender desde el ejemplo, no desde solamente una palabra, ¿no? Y por eso pues agradecemos con todo el corazón esta gran presencia, este gran conocimiento. Y a todas las personas acá, bienvenidas y bienvenidos todos los miércoles, casi todos los miércoles tenemos estas charlas. El abuelo Noé, pues, y pues también vamos a estar ofreciendo, si nos permite la vida, el tiempo y el mismo, pues otras charlas, ¿no? Otras charlas más, ¿no? Que nos ameritan. Esperemos que sí nos lo dé. Y pues bueno, no sé si quiera decir algo más, abuelo. Eh, Sigan a las redes del Calpulli Ome Tlanesi, por favor, en Instagram, ¿verdad? Si nos permite la información relevante a los datos de contacto, por favor. Sí, claro que sí. Si lo puedes comentar ahí en el grupo, aquí mi querida hija, la maestra Xochitlicue, va a poner ahí las redes sociales para que nos busquen, ¿no? Tanto en Facebook como en Instagram. Y pues bueno, agradecerles, mi querido Oscar, compañeros, si me regalaran una foto, si pudieran prender sus cámaras para conocerles y tomar una captura de pantalla, Oscar, porque me gustó mucho. Mira, Miss Barbosa está por aquí, abrazo, Miss Barbosa. Cuánta gente bonita. Mira, Sí, Elsa, tenemos Inés una Prado. Qué gusto me da verlos. Prendan su cámara, se ven bonitos, bonitas, bonites. familia, qué hermoso. Vean, hola, ¿cómo están? Lupita Netzahuat, Ya abran sus micrófonos, ya ahora sí, para hijas, sí, saludarnos, ya, para gracias, saludarnos. Freddy. Abran sus micrófonos y digamos hola, ¿cómo están? Hola. Sí, Hola. Betty, Abuelo, buenas noches a todos. qué gusto, hola Eli. Muy buenas Hola, noches, qué honor y qué Noches, orgullo. gracias, gracias por todo lo compartido. Lazo Camati, abuelo. las Kamati. Muchas gracias, Gracias, abuelo. gracias, abuelo. Me Sí, Gracias. impactó gracias. mucho el tema de poder aportar al conocimiento. Sin duda tenemos este conocimiento tan hermoso y el hecho de tener la oportunidad de aportar me impactó mucho. Muchas gracias. Gracias, Carlos, doctor. Muchas gracias, mi hermano. Jonathan Gómez, mira, ahí anda un Jonathan Gómez también. Eso, qué gustazo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Descansen y nos vemos pronto. Pues muy buena noche, gracias. Fausto Buenas sí. noches, abuelo. muchas gracias, buenas Buenas noches. noches, Betty, preciosa, gracias. Jorge Brito, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Juan abuelo. Buenas Idiotla, noches. buenas Wally, noches. Beatriz Elizabeth López, un abrazo, hermanita. Buenas noches. Gusto verte. ¿Cuál de abuelo? Vale, buenas noches. Gracias, Oscar. Vamos a meter. Ali, no me
Buenas noches, maestro. Hasta Buenas mañana, noches, maestro Teresita Conejo. del Sagrado Niño Envuelto. Sí. Pues aquí nos quedamos en sobremesa, un poquito si quieren, quienes quieran, una sobremesa de unos minutitos, una palabra. Ariela, muchas gracias por tu apoyo, Ariela. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias, gracias. Muchas gracias, maestro, por este gran diálogo. La verdad es que es un placer siempre escucharlo. ¿Alguien tiene prendido por ahí su micrófono? No, es que están juntos, ¿no? Creo que se escucha el eco de... A lo mejor Ya es se el salió, audio de ya se Johnny. salió. Sí, 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 exacto. No, ya se había salido. Muchas gracias, maestro Noé. Está interesante y viene a reafirmar también parte del trabajo que hacemos. Todos los pueblos, como usted, todos los que venimos de una orden, es un orden cósmico. Nahui siempre comenta, ¿no? Dice, vamos a bajar el cielo a la tierra y subir la tierra al cielo. Y como es un concepto totalmente New Age, pero a mí me gusta porque muchos dicen, no, es que yo bajo energía. Y lo que usted estaba comentando hace rato es que yo digo, sí está bien, pues bajen a su mamá, su papá, su abuela, ¿no? Pero estaba platicando también con el equipo y parte de lo que comentamos es que nosotros, ¿cómo vamos a bajar energía si usted mismo lo ha dicho, somos espíritu, no somos la misma energía? O sea, atravesamos la misma energía. Entonces, esto viene a darle fuerza a mis palabras que yo he compartido, porque es esa parte del electrobiomagnetismo del que somos una parte esencial del todo. Alguien me decía, no, es que los fantasmas, es que las brujas, es que esto, y les digo, ¿y es lo que son fotones, no? Al final de cuentas son fotones, o sea, ¿por qué espantan de la luz o de algo que ustedes lo ven maligno? Porque no están preparados para aportar su vida a algo tan fascinante. Y en este sentido, yo veo el trabajo, lo que nos comenta de cómo funciona el huevo, ¿no? Estas prácticas que yo hago también desde niño y con lo que usted nos comparte, bueno, es bien impresionante porque efectivamente estos fotones recogen la estructura molecular, física, atómica del huevo, recoge las formas del ser, del tonal, del huevo tonal, y es como si sacáramos una foto con el huevo del paciente y así se manifieste, podemos decirles hasta qué comieron ayer, ¿verdad? En ese aspecto es fascinante como usted lo explicó, está muy, muy profundo, de verdad, y entiendo, comprendo que como usted lo dijo, ¿no? No somos nosotros no curamos, ¿no? O sea, nos fundimos con la persona, o sea, hacemos uno. Hay unos que yo he escuchado muchos curanderos que dicen, no, 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 yo es que soy curandero, yo soy chamán. Y luego se anuncian en las redes sociales, ¿no? Como los meros petateros, pero los petateros son los de acá de mi pueblo, de a un lado de Tultepec, donde hacen petates. Es decir, pues son petateros. Y una abuelita que salió, pero buena para hacer petates, ¿no? Entonces ahí vas aprendiendo, vas conociendo y te das cuenta de este camino. Gracias, muchas gracias por estar. Gracias, Camati. Muchas gracias. Y bueno, si alguien más quisiera una charlita antes de irnos, una opinión, por ahí Betty, ¿cómo estás? Saludos. Muchas gracias por estar. Espero que ya te sientes mejor.
Bueno, vamos a cerrar esta noche con este círculo. Muchas gracias, Tlazocamati, Ahí Ometeotl. rezan por nosotros, nos vamos al desierto unos 4 días, ¿eh? Están también en nuestros rezos. Buen camino, muchas Por eso gracias. nos ven Un con saludo al sombreros y Cookie. apurados. Un saludo al Cookie de mi Que parte. les vaya muy Lo bien. conejo, él te extraña. Pues gracias, nos vemos el miércoles que entra y en 2 semanas. Hasta luego, buena noche. Oh, oh.